Hoy, en Moon te lo cuenta, Olvidado. Una película coreana, sí, coreana, no japonesa, no chinita. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Así? ¡Ah! Una película con mucho drama, suspenso y secretos que se irán revelando conforme la historia avanza. Imagina que tu vida y familia perfecta nunca existieron, cuando sucedan cosas extrañas al mudarte a una casa que te resulta extrañamente conocida. Esta película nos hará necesitar el aire de las sabritas, así que ahí vamos. La película comienza con nuestro protagonista Jin Seok, despertando de una pesadilla en la cual le decían que lo matarían. Este se encontraba viajando en el auto junto a su familia, sus padres y su hermano mayor, Yo Seok, ya que la familia estaba mudándose a su nueva casa en Seúl. La película nos da a entender que la familia era amorosa y unida, en especial la relación de los hermanos. Jin, quien admiraba mucho a su hermano, Yo, ya que este era una clase de prodigio que sabía hacer muchas cosas y se destacaba como buen estudiante, teniendo el único inconveniente de tener una cojera en una de sus piernas, producto de un accidente de hace un año atrás. Vemos cómo la familia llega a su nuevo hogar y son ayudados por el personal de la mudanza a desempacar sus cosas. Vemos la fecha exacta en la que ocurren los acontecimientos, 5 de mayo de 1997. Jin se da cuenta que compartiría habitación con su hermano. Yo le explica el porqué. Resulta que una de las habitaciones de la casa contenían cosas del antiguo dueño, el cual había pedido que permanecieran ahí durante un mes. Pasado el tiempo, este iría por ellas, además de poner la condición de que nadie podía entrar a la habitación por ningún motivo. De repente, uno de los empleados, confundido, le pregunta a Jin si Yo era su hermano. Este le contesta que sí, que era su hermano mayor. Vemos cómo el empleado duda, queriendo decir algo más, pero Yo los interrumpe, dejando el tema atrás. En la cena familiar, el padre les vuelve a recordar que no podían entrar a la habitación por ningún motivo. Además, le recuerda a Jin que no olvide tomar sus medicamentos para la ansiedad, cuando de repente un ruido se escucharía desde la habitación prohibida, siendo Jin el único en escucharla. Cuando los hermanos se encontraban en su habitación, Jin volvería a escuchar el ruido desde la habitación. Se dirige hacia ella y cuando estaba a punto de abrir la puerta, su hermano Yo, que se había despertado, se lo impide. Le dice que no escuchó ningún ruido y trata de convencerlo. En cambio, le dice que mejor fueran a dar un paseo fuera de la casa. Ambos hermanos salen de su hogar bajo la lluvia para dirigirse a ver la ciudad. El padre llamaría a Yo para pedirle que lo ayude a encontrar unos documentos. Yo le dice a su hermano que se quedara y lo esperara, mientras él iba a ayudar a su padre. Jin se queda y mientras su hermano iba hacia su hogar, es detenido por un grupo de hombres que se lo llevarían dentro de una camioneta negra. Jin vería todo lo sucedido y trataría de ayudar a su hermano, pero no lo lograría y regresaría a casa para contarles a sus padres lo sucedido. Al día siguiente, los policías llegarían. Jin les da el número de placa de la camioneta negra que había memorizado, además de contarles todo lo sucedido, pero el número de la placa no existía. Al final vemos como la familia, junto con la policía, esperaban alguna llamada de los secuestradores. El tiempo pasaría hasta que después de 19 días, una mañana, Yo regresaría a su casa como si nada hubiera pasado. Se le diagnosticaría con amnesia, al no recordar nada de lo sucedido durante esos 19 días. Parecía que todo volvía a la normalidad. En otra escena, vemos como a Jin se le cae su pastilla y olvida tomarse su medicamento. Por la noche, vemos como Jin se encontraba estudiando y Yo se va a dormir. Pero Yo se acerca a su hermano, que se había quedado dormido en su escritorio, y tomaría el portaminas de la mesa. Lo presionaría acercándolo al ojo de su hermano con una expresión de molestia. Al final vemos como Yo sale de la casa en medio de la noche. Jin, quien no estaba dormido, sigue a su hermano y ve como su hermano camina sin su cojera de la pierna. Vemos como Jin sigue a su hermano hasta llegar a un barrio desconocido y vemos una personalidad muy diferente a la que tiene Yo. Jin es descubierto y perseguido por los hombres de Yo, quienes resultarían ser los detectives. Pero al final sería Yo quien capturaría a Jin, cuando de repente Jin despertaría en su escritorio. Vería a su hermano en su cama, que también se encontraba despertando. Jin le reclama a su hermano sobre los acontecimientos de la noche, lo del portaminas y qué es lo que había hecho con su verdadero hermano. Vemos una
pelea entre los hermanos, Yo le dice que solo se trataba de uno de sus sueños y que si se había tomado su medicamento. Es ahí cuando Jin recuerda no haberlo hecho. Ambos hacen las paces y Yo se va. Pero cuando Jin va a su habitación, ve una mina tirada en el suelo, dándole a entender que no había soñado nada. Decide decirle todo lo sucedido a su madre, creyendo que ésta lo apoyaría. Pero en la noche, la madre llamaría a Yo para decirle todo lo que Jin le había dicho y de que éste estaba comenzando a sospechar. Ahí descubrimos que la mujer no era la madre de Jin. Este trata de escapar bajo la lluvia, pero es detenido por el padre, que también no era su padre. Aparecen la madre y otro sujeto. Jin se escapa y es perseguido, pero Jin logra adentrarse a una estación de policías. Es interrogado por los policías y ahí es donde la película da un giro inesperado. Se descubre la identidad de Jin, su verdadera edad, que era de 41 años y no de 21. La fecha actual es 5 de mayo del 2017 y no 1997. Vemos como Jin se acerca a un espejo y la imagen joven desaparece, mostrando la imagen de un hombre mayor. Al no saber lo que estaba ocurriendo, decide regresar a la casa y enfrentar a la familia para saber la verdad. Se adentra en la habitación prohibida, viendo unos maniquís manchados con sangre, un estéreo encendido y Yo diciéndole que su plan había fallado. Jin le exige respuestas y Yo le dice la verdad. Resulta que una madre e hija fueron brutalmente asesinadas en 1997 en la casa donde se encontraban, específicamente en la habitación prohibida. El caso había quedado olvidado, pero la familia de las víctimas había contratado a detectives privados para que la investigación siguiese. Pasarían 4 años para encontrar al asesino, quien resultaría ser Jin, pero este no recordaba nada. Un especialista forense que utilizaba las hipnosis descubriría que Jin tenía amnesia disociativa, ya que los acontecimientos de esa noche eran tan traumáticos que su mente los bloqueaba. La única manera para descubrir la verdad era recrear los acontecimientos de ese día trágico, como si se tratara de una película. Así es como se idearía un plan. Primero utilizarían la hipnosis para saber que en 1997 Jin tenía 21 años. Se encontraba en el auto con su familia, ya que se estaban mudando. El forense fingiría ser el padre. Una actriz sería contratada para ser la madre. Y Yo, quien era el detective del caso, fingiría ser el hermano mayor. Hipnotizarían a Jin para que cuando éste despertara fuera como si tuviera 21 años de nuevo, volviendo en el momento en el que se encontraba en el auto. Se nos revela por qué el hombre de la mudanza hacía la pregunta de que si eran hermanos, ya que veía a Jin muy viejo para ser hermano menor de Yo. Los ruidos de la habitación prohibida eran ocasionados por los demás miembros de la investigación, que se encontraban recreando la escena del crimen. La lluvia era importante, porque aquella noche del asesinato estaba lloviendo. El plan debía ser cumplido al pie de la letra, ya que era casi imposible reunir todos los factores de nuevo. Pero el plan fracasa cuando Yo es arrestado por otros oficiales y no secuestrado aquella noche, siendo Yo liberado 19 días después. Pero el efecto de la hipnosis estaba comenzando a desaparecer y Jin comenzaba a sospechar, llegando hasta el momento en el que se encontraban. Vemos como Jin escapa del auto donde se encontraba con Yo, dando paso a una persecución. Yo termina estrellándose contra un árbol, quedando inconsciente. Jin no se salva porque este es atropellado por un camión cuando trataba de irse. Ambos son llevados a urgencias y ahí es donde vemos los acontecimientos de aquel año. Jin sí iba en el auto junto a su verdadera familia, pero estos se accidentan provocando la muerte de los padres. Pasarían 6 meses donde vemos que Corea pasa por una gran crisis económica. Jin, mientras tanto, buscaba trabajo para poder pagar el tratamiento de su hermano. El doctor le diría a Jin que debían operarlo lo antes posible, si no, este moriría. Jin, desesperado por salvar a su hermano, busca empleo, pero no lo consigue. Acepta el trabajo de asesinar a una persona para conseguir el dinero necesario, mediante una persona que lo contacta de manera anónima. Le da la dirección de la casa que ya conocemos, donde se encontraban las llaves y que dentro de la casa se encontraban un niño, una niña y la madre. Pero
creyó que solo debía asesinar a la madre e irse. Cuando Jin iba a asesinar a la madre, se arrepiente y pide perdón. Todo se sale de control cuando la hija baja y comienza a gritar al ver a Jin con el cuchillo. Jin la sigue hasta la habitación. Al abrir la puerta con fuerza, accidentalmente acuchillaría a la niña en el estómago. Vemos cómo la niña se desangra y muere. Jin, al ver esto, pierde la razón, diciéndole que solo le había pedido que no gritara. La madre entraría a la habitación comenzando a gritar. Jin le dice que se calle, se abalanza sobre ella, acuchillándola una y otra vez. Cuando estaba a punto de irse, el hijo menor de la familia vería a Jin preguntándole por su madre y hermana. Jin lo convence de ir a su habitación y contar hasta 10 para salir sin decirle nada. Jin se reúne con la persona que lo había contratado, quien resultaría ser el doctor del hospital. Debido a la crisis, este había contratado muchas pólizas de seguro para su esposa. Su plan era que ella muriera y cobrara el dinero para que él y sus hijos pudieran vivir cómodamente, además de darle el dinero que Jin necesitaba para la operación de su hermano. El doctor recibe una llamada de su hijo contándole sobre el asesinato de su madre y hermana. El doctor se enoja con Jin y ambos comienzan a pelear. El doctor termina muriendo al caer del techo del edificio. Jin pierde a su hermano y este queda en un estado de locura y remordimiento. Jin despertaría en el hospital y vería al detective. Este resultaría ser el niño que sobrevivió aquella noche y este lo reconocería años después, sabiendo que era el responsable de lo sucedido aquella noche. Este le pregunta si su padre lo había contratado. Jin le miente diciéndole que nadie lo había contratado. Este se va, dejando la jeringa con la que iba a matar a Jin. Vemos al final como este se quita la vida tirándose por una de las ventanas del hospital. Jin se inyecta la jeringa, dándonos a entender que también muere. La escena final es un recuerdo de Jin sobre el día del accidente de su familia, donde él y del detective, cuando era un niño, se encontraban en lo que parecía ser un parque junto a un lago. Tendrían un momento agradable, pero la familia del niño lo llama y este va con ellos, mientras Jin los ve irse sonriendo mientras se despiden. Y con eso, la película termina. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Yo soy Moon y nos vemos en otro video. Adiós.